Nos vamos a la ficha de insertar. Las tablas dinámicas las veremos más adelante, ¿vale? El siguiente botón que tenemos son ilustraciones. A veces os puede aparecer directamente con los iconos, dependiendo de la resolución de pantalla que tengáis, aparecerá todo o aparecerá aquí, comprimido en ilustraciones. Bien, podremos insertar imágenes, imágenes en línea, formas, esmalar o capturas, como ya vimos en Word. Bueno, esto no tenía mucho misterio, ¿verdad? Nos ponemos en la celda donde queramos insertar esa imagen. Vale, insertamos una imagen. Pues por ejemplo esta misma. Le damos a insertar. ¿Vale? Y ahí la tenemos en su tamaño original. En verdad da igual, ¿vale? Que seleccionemos una celda u otra, ¿vale? Pero más o menos para que la ubique desde ese lugar. Bueno, igual podíamos, ¿verdad? Hacerla más grande, más pequeña. Se abrían sus herramientas de imagen, donde podíamos hacer correcciones, ¿no? A la imagen, de saturación, de brillo, de color, aplicar filtros, filtros artísticos, por ejemplo. Comprimir la imagen, por ejemplo, por si la vamos a enviar a una página web o por correo electrónico que ocupe menos. Sustituirla por otra. Desde un archivo, por ejemplo, y la vamos a sustituir por esta. Restablecer la imagen en caso de que le hayamos aplicado algún efecto. Por ejemplo, vamos a aplicarle este efecto y le decimos restablecer la imagen, la deja como la original. Bien, podíamos aplicarle como unos contornos o algunos efectos, ¿verdad? Modificar el borde, aplicar sombras, reflexiones, giros, siempre con la imagen seleccionada, puesto que si no, no aparecen las herramientas de imagen. Aquí teníamos opciones para organizarla en caso de que tuviera varias imágenes superpuestas. Aquí podría recortar, porque solamente a lo mejor quiero el área del coche. Y hacemos un clic fuera. Veis que se han ido las herramientas de imagen, así que si quiero otra vez acceder a ellas, pincho en la imagen y herramientas de imagen. Bueno, y aquí podíamos modificar también el tamaño si queremos un tamaño concreto de alto o de ancho. Siempre conservando la relación aspecto, esto es que lo que variemos de horizontal, ¿vale?, sea proporcional a lo que variamos de vertical. Porque si lo hacemos desde aquí, distorsionamos la imagen. Podremos insertar también imágenes en línea desde internet con el buscador de Bing o en nuestro OneDrive, ¿vale? Si tenemos almacenadas las imágenes ahí, ¿vale? Pues yo quiero buscar aquí esta imagen de un coche Opel. La selecciono y le damos a insertar. ¿Vale? Cuidado que la imagen anterior no estuviera seleccionada previamente, porque si no nos sustituye una por la otra. Igualmente la puedo hacer más pequeña, moverla pinchando y arrastrando, etcétera, etcétera. Volvemos a insertar ilustraciones, podría insertar formas, ¿vale? Ya sabemos también, ¿no?, que podemos insertarlas directamente seleccionando aquí y haciendo doble clic, que siempre van a tener un tamaño fijo, o volviendo ahí a ilustraciones, formas y pinchando y arrastrando con el tamaño que yo quiera. Y se nos abren sus herramientas de dibujo para hacer las modificaciones necesarias. Por ejemplo, la voy a poner en negro. Siguiente cuestión que tenemos aquí sería los gráficos de esmarar que también vimos en Word. Vamos a darle esmarar, ¿verdad? Y teníamos, por ejemplo, pues vamos a hacer un esmarar de jerarquía. Acordaros que más o menos funcionan igual, con alguna variación dependiendo del tipo de gráfico que necesite. ¿Vale? Este nos dice utilícelo para mostrar los bloques no secuenciales o agrupados de información. Maximiza el espacio de visualización horizontal y vertical de las formas. Bueno, seleccionamos uno, este mismo, le damos a aceptar. Del borde este le pinchamos y le arrastramos para colocarlo donde queramos.
Y por ejemplo, ¿vale? Pues recordar que podíamos modificar el texto. Quiero poner aquí dirección. Secretaria, dirección. Comercial. Ventas. Y marketing. ¿Vale? Y podemos hacer gráficos de este estilo. Bueno, igualmente con el Smalar seleccionado nos aparecen sus herramientas de Smalar, donde podíamos agregar formas. Por ejemplo, tengo seleccionado dirección y le digo agregar forma desde la flecha. ¿Vale? Le voy a decir que quiero una detrás. ¿Vale? Para que veáis, o delante, ¿vale? De la que está seleccionada, o forma superior, ¿vale? O desde debajo, ¿vale? Y así vais haciendo la estructura que vosotros queráis. Igualmente a lo mejor pues tengo seleccionado este y quiero promoverla a un nivel superior o disminuir su nivel. Puedo disminuirlo otra vez, ¿vale? Y así vamos cambiando el gráfico. Podríamos escoger otro diseño si queremos o modificar los estilos para que sea algo más vistoso y cambiar los colores también. Podemos restablecer el gráfico y convertir en formas. Bien, vamos a poner el ratón en una celda vacía, vamos a insertar y la siguiente opción que teníamos era captura. ¿Vale? Esto nos permite capturar lo que está detrás de la pantalla, ¿vale? Es decir, lo que está detrás de esta hoja de Excel siempre y cuando esté abierto. Es decir, si yo tengo abierto una página web o si quiero, por ejemplo, hacer una captura del fondo de mi escritorio, lo que sea, ¿vale? Pero siempre eso tiene que estar abierto por detrás. Le damos capturar, ¿vale? Yo aquí tengo varias cosas que directamente podría capturar, ¿vale? O hacer recorte de pantalla. Vemos que cambia de color, cambia el cursor y yo aquí podría seleccionar pues todo lo que quiero como si estuviera recortando, pero haciéndolo más grande, ¿vale? Todo lo que quiero incluir en mi documento, ¿vale? Y ahí tendríamos el recorte de pantalla. Bueno, la siguiente opción que tenemos serían los complementos. Los complementos nos van a proporcionar comandos o características opcionales para Excel. También lo tenemos para Word, por ejemplo, o para PowerPoint. Y de forma predeterminada los complementos no están disponibles. Primero tenemos que instalarlos y en algunos casos, ¿vale? Pues también tenemos que instalar y después activar los complementos para poder usarlos. Hay algunos complementos que ya pueden estar integrados en Excel, como por ejemplo herramientas para análisis, otros que solamente están disponibles en el centro de descarga, como ya he dicho antes. Hay complementos también que pueden estar creados por terceros, que no son propiamente de Microsoft. Pueden ser, por ejemplo, aplicaciones en Visual Basic o otros tipos de complementos, que bueno, al final son aplicaciones, ¿vale? Pues que amplían las funciones de nuestro Excel. Entonces podríamos darle aquí a obtener complementos. Y aquí en la tienda de Microsoft, ¿vale? Pues aparecerán diferentes aplicaciones que podríamos, ¿vale? Integrar en nuestro Excel. ¿Vale? Imaginar, por ejemplo, que yo quiero añadir este reproductor de vídeos de YouTube, ¿vale? O quiero ir a esta categoría de educación e insertar un complemento que me busque información en la Wikipedia. Bueno, pues aquí tenemos varios para hacer analíticas, ¿vale? Para un montón de cosas. Voy a instalar, por ejemplo, el de la Wikipedia. Vale, nos dice que nos permite acceder rápidamente al contenido de la Wikipedia desde Office, que simplifica el proceso de hacer referencia a texto, imágenes y demás. Vale, pues le daríamos a agregar. Leeríamos esto, sería conveniente, ¿vale? Los términos y licencia, pues porque muchas veces estos términos y licencia, aunque son largos y tediosos de leer, puede ser que estemos aceptando cosas que afecten a la privacidad de nuestros datos muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, pues si vamos aquí, directiva de privacidad, por ejemplo, pues podríamos leer este documento, que es la declaración de privacidad de Microsoft, que como os digo es largo y tedioso de leer,
¿vale? Pero veis aquí, por ejemplo, dice cómo usamos los datos personales. Bueno, en caso de que estuviéramos de acuerdo con estos términos, que ya sé que no vais a leer, ¿vale? Pues le daríamos a continuar. Aquí abajo tenemos los complementos, ¿vale? Y veis que ya se ha añadido aquí, ¿vale? Antes no estaba, aunque no lo hemos visto, pero antes no estaba. Bueno, lo voy a cerrar. El panel de Wikipedia que ha salido. Si vengo aquí otra vez a complementos, puedo administrar los complementos. Aquí en complementos, estas son las opciones de Excel que aparecían aquí en archivo al final, ¿vale? Y estos son los complementos que están instalados en Excel, aunque algunos no están activos, como veis aquí. Bueno, esto a modo de curiosidad porque no es lo más interesante que tiene Excel, aunque hay aplicaciones que están muy chulas. Bueno, lo siguiente serían los gráficos. Bueno, entonces aquí tenemos unas opciones de gráficos recomendados en la pestaña Insertar, en las cuales Excel pues analizará los datos que tengamos y nos hará sugerencias acerca de los gráficos que podemos utilizar. Si pinchamos aquí en gráficos recomendados, ¿vale? Pues veis que si no hay datos, ¿vale? Pues no podemos utilizar esto. Así que vamos a poner primero unos datos. Vamos a poner enero, febrero. Y como ya sabemos hacer las series, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo hasta junio. Y aquí ponemos ventas y compras. Y aquí, bueno, pues datos. Ahora que ya tenemos los datos, ponemos el cursor sobre ellos, cualquiera de ellos, ¿vale? Y vamos a gráficos recomendados. Y Excel nos dirá qué gráficos son los más adecuados para el tipo de datos que hemos puesto ahí. Vale, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, pues ese mismo de columnas agrupadas. Vale, le damos ahí, aceptar, ¿vale? Y al lado, ¿vale? Nos crea el gráfico que lo podemos mover, ¿vale? Donde nosotros queramos. Incluso podríamos querer tenerlo en otra hoja en lugar de en esta. Bueno, ahí tenemos nuestro gráfico y se abren nuestras herramientas de gráfico, donde podemos añadirle elementos, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Si vamos pasando el ratón, ¿vale? No hace falta que lo seleccionéis, vais viendo aquí la vista previa de lo que iría añadiendo. Bueno, hemos añadido títulos de eje, horizontal primario, por ejemplo. Bueno, vamos viendo ahí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis con claves de leyenda y aparecerían los datos. Así que desde aquí podemos hacer un formato más personalizado de este gráfico. Tenemos las opciones de diseño rápido, que son parte de esos formatos, pero ya preestablecidos. ¿Vale? Voy a escoger este, por ejemplo. Podríamos cambiar los colores de estos grupos de colores que pertenecen al tema. Aquí tenéis más. Pues este mismo, por ejemplo. Cambiarían aquí los estilos de diseño, donde puedo hacer que el gráfico pues sea un poco más profesional, más bonito. Este, por ejemplo. Alternar entre filas y columnas. No lo podremos hacer para todos los gráficos o no será lo más correcto. Seleccionar datos, que es también para cambiar el rango de los datos incluidos en el gráfico. Por defecto ya estáis viendo ahí cuál es el rango, ¿vale? Que está seleccionado para este gráfico, ¿vale? Yo podría venir aquí, imaginaros que antes de esto, ¿vale? Yo he puesto aquí más cantidades y he puesto un mes más, que ahora mismo no están reflejados en el gráfico, ¿vale? Y pongo aquí julio. Selecciono el gráfico, voy a las herramientas de gráficos, ¿vale? Y le digo seleccionar datos. Bien, veis que ha seleccionado la hoja 5, que es en la que estoy, y el rango de celdas de la B91 a la D97, pero yo quiero ampliarlo. Bueno,
podría venir aquí directamente y seleccionarlo, ¿vale? Ya me incluye la de 98. Podría editar los meses, ¿vale? Que aparezcan unos o no, ¿vale? Si quiero quitar, por ejemplo, marzo, o ventas o compras, y aceptar, ¿vale? Ya tendríamos aquí el mes de julio con sus datos incluidos. Bueno, puedo cambiar el tipo de gráfico también, ¿vale? De estos que había aquí, o cualquiera de los que estén en la lista de gráficos, o ir a los gráficos recomendados, que seguramente acertemos más, y cambiarlo, por ejemplo, por este. Me gustaba más el anterior, así que vuelvo aquí a columnas y selecciono el gráfico, este, y aceptar. Podría mover el gráfico de ubicación, ¿vale? Por ejemplo, podríamos ponerlo en una hoja nueva con el nombre de gráfico 1, que aparecería aquí abajo, o podríamos cambiarlo a una de las hojas que ya tenemos en este libro, ¿vale? Yo le voy a crear una hoja nueva, le damos a aceptar, ¿vale? Y veis que se crea aquí una hoja con el gráfico y los datos están en la hoja que teníamos antes, y desde aquí se ha eliminado el gráfico. Bien, vamos a seguir viendo opciones del gráfico. Vamos a seleccionar la pestaña que pone gráfico 1, que es donde lo hemos dejado, y ahí nos abre otra vez las herramientas de gráfico. Hemos visto las de diseño, pues vamos a ver las de formato. Bueno, aquí podemos seleccionar las diferentes partes del gráfico. Por ejemplo, el área de trazado, lo vais viendo que se va marcando en el gráfico, el área de gráfico, el eje vertical, ¿vale? Y dar formato a cada una de estas áreas. Por ejemplo, aquí en el eje vertical, ¿vale? Le damos a aplicar formato a la selección, se nos abre el panel de dar formato, y aquí, ¿vale? Pues podemos establecer los límites, ¿vale? Por ejemplo, nos pone de 0 a 1600, que es como está aquí, graduado de 0 a 1600. Así que bueno, pues yo podría variar, ¿no?, estos mínimos y estos máximos. Por ejemplo, no quiero que acabe en 1600, sino que quiero que acabe en 2000. Pues lo cambio aquí. Después, si nos fijamos, las unidades van de 200 en 200. Bueno, pues en vez de 200 quiero que vayan de 100 en 100. Ya vais viendo cómo se va modificando el gráfico. Que cruce el valor del eje o el valor máximo del eje. ¿Vale? Abajo mejor. Bueno, pues aquí tenemos diferentes opciones, que haga una escala logarítmica o con los valores en orden inverso, ¿vale? O quitamos estas opciones, que queda mejor. Tenemos aquí las marcas de graduación, si queremos hacer algún tipo de marca, interior, exterior o en cruz, por ejemplo, veis que se han puesto en cruz. Etiquetas, que estén junto al eje, que estén a lo alto, a lo bajo, y opciones para números, donde podríamos poner pues que estos son monedas con posiciones decimales, con el símbolo de moneda. En este caso el euro nos viene bien, pero aquí tendremos otros. Si queremos que aparezcan números negativos o positivos, ¿vale? Si queremos establecer alguna máscara para el formato en cómo se muestran esos números, ¿vale? Pues tendríamos ahí todas esas opciones para dar formato. También podemos cambiar los colores. Vamos aquí al cubito de pintura, a relleno, y le decimos, por ejemplo, que quiero un relleno sólido y que sea pues de color amarillo, ¿vale? Bueno, queda horrible, pero para que veáis el ejemplo. Vamos a ponerlo negro, por ejemplo. Podemos cerrar ya el dar formato al eje, ¿vale? Y así podríamos dar formato a cualquier parte del gráfico. Vale, si no nos gusta, restablecer para hacer coincidir con el estilo, ¿vale? Y se quedará igual. Podríamos insertar unas formas, ¿vale? Tenemos aquí todas. A lo mejor me interesa resaltar algo, por ejemplo, ¿vale? Pues voy a poner una flecha aquí en este valor. Lo movemos. Se abren sus herramientas de dibujo y lo voy a poner, por ejemplo, estos estilos no me gustan, pues en relleno la forma en color rojo. Bueno, volvería al gráfico, a las herramientas del gráfico, a formato. Podemos cambiar los estilos de las formas, de lo que tengamos seleccionado, ¿vale? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí las series seleccionadas, ¿vale? Pues estaría cambiando esto.
Bueno, y así con todo el gráfico. Os voy a pasar este enlace donde tenemos aquí pues diferentes tipos de gráficos que tiene Excel y cómo se usan, ¿vale? Porque es importante saber cómo tenemos que colocar los datos para utilizar los gráficos y qué gráfico es el más adecuado para los datos en la posición en la cual nosotros los hemos puesto. Aquí encontramos eso, pues la explicación, por ejemplo, un gráfico de columnas, pues los datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas muestra normalmente categorías a lo largo del eje horizontal y valores a lo largo del eje vertical, ¿vale? Como podéis ver pues aquí en este gráfico, ¿vale? Pues tenemos ahí toda la explicación de cómo debemos de usar pues cada uno de los gráficos de líneas, por ejemplo, circulares y anillos, bueno, etcétera, ¿vale? Este enlace os lo paso para que le echéis un vistacito porque es bueno conocer esto, porque no cualquier gráfico sirve para cualquier disposición de los datos. Bueno, estos gráficos que tenemos aquí son los mismos gráficos, ¿vale?, que encontramos en los recomendados, ¿vale?, solo que por las diferentes categorías, en columnas, en rectángulos, circulares, ¿vale?, o en anillos, ¿vale?, pero bueno, funcionan de la misma forma. Lo siguiente serían los gráficos dinámicos, ¿vale?, que esto lo vamos a ver mejor cuando tengamos hechas tablas dinámicas. El siguiente botón es para hacer mapas en 3D. Bueno, básicamente esto me permite trasladar la información que yo tenga en una tabla a un gráfico en un mapamundi. Después tendríamos los mini gráficos, bueno, que son normalmente utilizados para mostrar tendencias de datos. Son gráficos pequeños que se van a situar en una celda y que van a proporcionar una representación visual de los datos. Usaremos normalmente los mini gráficos para reflejar tendencias de una serie de valores, como aumentos o reducciones periódicos y ciclos económicos, o para resaltar valores mínimos y máximos, ¿vale? Lo suyo es colocar el mini gráfico cerca de los datos correspondientes para un mayor impacto visual. Bueno, veamos en esta tabla un poquito cómo funcionan. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos que vamos a representar. Importante que no seleccionemos ni títulos de columna ni etiquetas, y una vez seleccionados los datos vamos a la ficha de insertar, al grupo de mini gráficos, y veremos las siguientes opciones: línea, columna y pérdidas y ganancias. Bien, entonces seleccionamos sin seleccionar los títulos, seleccionamos el tipo de gráfico, por ejemplo columnas. Este sería el rango de datos, que es el que he seleccionado, y aquí vamos a poner la ubicación del mini gráfico, ¿vale? Entonces, con el cursor aquí, ¿vale?, para no modificar el rango, seleccionamos dónde vamos a poner los mini gráficos, ¿vale?, y ahí le damos a aceptar. Y ya nos aparecen aquí los mini gráficos y sus herramientas, donde podemos igual editar o variar los formatos. Me gustan más verdes, por ejemplo, con algún color de marcador, ¿vale?, para los que tengan un valor más alto, por ejemplo. Aquí podría convertirlo a pérdidas y ganancias o a líneas. Los filtros tienen también su uso con las tablas dinámicas, así que los dejamos para después. Después tenemos los vínculos, ¿vale? Si nos vamos a una celda vacía, ¿vale?, y aplicamos vínculo, bueno, podemos hacer un vínculo, por ejemplo, a una página web. Yo podría poner aquí ir al buscador en texto y aquí abajo decirle dónde tiene que ir, pues http://google.es, por ejemplo, ¿vale?, o la página que quisiéramos. Le daríamos a aceptar y aquí ya tenemos un hipervínculo donde hacemos control clic y nos abrirá el buscador de Google. Podría ir a un lugar de este documento también. Bueno, pues si le damos aquí, ¿vale?, yo puedo ir, por ejemplo, a una hoja o a una referencia dentro de esta hoja, es decir, a una celda concreta, ¿vale?, por ejemplo, o a los nombres que habíamos definido al principio, por ejemplo, donde esté rango 1,
¿vale? Voy a darle aquí, por ejemplo, y vamos aquí a escribir en el texto para saber a dónde vamos, ir a rango 1. Bueno, fijaros que tengo aquí seleccionada la misma celda que antes, con lo cual voy a sustituir esto. Aceptamos, ¿vale? Y ahora nos pone ir a rango 1. Bueno, pues hacemos control clic y nos llevará al rango que teníamos aquí puesto en nombres como rango 1. Volvemos a nuestra hoja, vamos a otra celda, a vínculo. Podríamos decirle, por ejemplo, que quiero que vaya a la hoja 2 y a una celda concreto que le diré aquí después. Esto es el texto, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, a B5, ¿vale? Y aquí le describimos lo mismo, B5. De forma que ahora cuando yo pinche en el vínculo, ¿vale? Pone hoja 2 B5, ¿vale? Hago control clic y me llevará a la hoja 2, a la celda B5, es la que está aquí seleccionada y lo vemos aquí también en el campo de nombres. Podría hacer un vínculo también para crear un nuevo documento, un documento en blanco o uno ya existente diciéndole la ruta, o para ir a una dirección de correo electrónico. Bueno, se me olvidaba que en esta opción primera que nos daba, archivo o página web existente, yo he puesto una página web, pero también podríamos ir a un archivo que esté en mi equipo, ¿vale? Pues aquí tenemos para abrir lugares, ¿no? El explorador de archivos, ¿vale? Pues vamos a ir, por ejemplo, a imágenes y yo quiero abrir esta imagen, le hacemos aceptar. Bueno, le podríamos haber puesto un texto más mono que este. Podemos hacer botón derecho aquí y modificar el hipervínculo y ponerle aquí, pues, coche. Le damos a aceptar, ¿veis? Ahora ya pone aquí coche, hago clic y me abrirá la imagen correspondiente o un archivo en el formato que sea. Puede ser un documento de texto, puede ser una imagen, puede ser un vídeo, ¿vale? Lo que queráis. Bueno, cierro esto. En la sección de texto podremos insertar cuadros de texto, encabezados y pie de página, WordArt, todo esto tal cual lo vimos en Word, líneas de firmas, objetos, ¿vale? Y el último botón que tendríamos que sería para insertar ecuaciones o símbolos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Os recomiendo que aquí en la ficha inicio practiquéis el tema del formato condicional, ¿vale? Y sobre todo que indaguéis en las opciones que tiene, el tema de los filtros, bien desde aquí, desde dar formato como tabla o bien desde ordenar y filtrar. Y de la ficha de insertar, pues que intentéis hacer gráficos de diferentes tipos para que veáis las diferentes opciones. Yo una cosa que recomiendo cuando uno no sabe cómo tiene que poner los datos para elegir un determinado tipo de gráfico es abrirnos el Word. Os digo ahora por qué. Bien, porque cuando yo inserto un gráfico aquí en Word, ¿vale? Le decimos insertar gráfico, ¿vale? Y escojo, pues no sé, uno circular, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a aceptar. Siempre me va a abrir un Excel y justo aquí me va a decir cómo tienen que ir posicionados las series, las categorías y los datos, ¿vale? Voy a hacerlo con otro gráfico, por ejemplo. Y veis, aquí tenemos las categorías, las series y los datos. Bueno, así que esto es una forma, ¿vale?, de saber cómo tenemos que ordenar estas tablas para que nos quede bien el gráfico. Bueno, recordaros que esto es Word, ¿vale? En Excel no tenemos esa posibilidad, ¿vale? Pero bueno, podéis hacer este truquillo y así sabéis cómo se colocan. Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Un besito, chao.